Y quiero, hermanos, aprovechar estos momentos para hablar, hermanos, de una de las muchas cualidades de Dios. Y todos sabemos, pudiera decir, hermanos, o debiera de ser que Juan 3:16, que nos dice que de tal manera, o sea, de una manera que nosotros no podemos comprender, Dios llegó a amar a la humanidad. No amándolos por lo que eran, porque la humanidad, hermanos, pues tiene la tendencia siempre a fallar. Y no nada más fallamos a Dios, fallamos a nuestros padres, fallamos a nuestros hermanos, fallamos a nuestros amigos. En sí, hermanos, pues forma parte, hermanos, de nuestra naturaleza. Y viene a mi mente un ejemplo. Se dice que en una ocasión un escorpión quería cruzar un pequeño lago. Y este escorpión, la manera que pudiera cruzar es que encontró por allí una tortuga del agua. Y le pidió a la tortuga que si por favor le podía cruzar ese lago para llegar al otro extremo. Y la tortuga le dice, no lo puedo hacer. Porque mira, cuando yo vaya a hacer eso, para yo poder nadar, yo tengo que sacar mi cuello. Y es una parte que no está protegida. Y tú con tu aguijón me vas a clavar y me vas a matar. Y le dice el escorpión, mira, no lo puedo hacer. Aún si lo quisiera hacer, no podría, porque si yo te hago eso, no nomás vas a fallar tú, me voy a ahogar yo. Muy buena la lógica. Y fue la manera en que convenció a la tortuga. Cuando ya van a medio avanzar, en medio del lago, repentinamente sintió aquel aguijón, aquella tortuga, que lo paralizó toda, y voltea, a duras penas voltea a decirle, pero ¿qué es lo que has hecho? Me dijiste, me aseguraste, y me diste un argumento que me convenció. Simplemente el escorpión le dijo, no sé, es mi naturaleza. Porque, hermanos, cuando es la naturaleza, no importa que jures, no importa que hagas cuanta cosa, puedes convencer en el momento, pero si tu naturaleza es esa, en el caso del escorpión, tu naturaleza es atacar, aunque tú tengas la buena disposición, lo vas a hacer. Nosotros como pecadores, hermanos, como personas, no es que Dios nos haya diseñado así, sino que Dios, hermanos, puso en nuestras manos una libertad. Nos dijo, tú vas a decidir, y tanto se nos ha enseñado, hermanos, sobre una de las cualidades del ser humano es el raciocinio, razonamos. Y tenemos esa voluntad que nos lleva a cambiar. Pero no podemos olvidar, hermanos, nuestra naturaleza. Y una de las cualidades de Dios, vamos a verlo ahí, es esta, el Evangelio de Juan 3:16. Dios, hermanos, nunca va a ser, hermanos, como el ejemplo que les di. Dios dice que su cualidad, su naturaleza, hermanos, es el amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la naturaleza de Dios, una de muchas, es el amor. Dios nos ama tanto que Él, hermanos, sería incapaz de darnos una enseñanza para perjudicarnos. Él sería, hermanos, incapaz de darnos una enseñanza como con ese pensamiento negativo de que Dios solamente me quiere tener amarrado. Así como aquellos hijos que en el momento no entienden la disciplina del Padre, que se sienten como hostigados, se sienten como que dicen, es que entonces ¿para qué vine a la vida si no puedo yo vivir mi vida? Como son niños, ellos requieren de la dirección. Porque esos niños crecen y después ellos mismos señalan a sus padres. Amar, hermanos, es buscar lo mejor para nosotros. Amar es que Dios nos quiere llevar, hermanos, hacia un camino feliz. ¿Quiere Dios, hermanos, que en este mundo suframos? ¿Quiere Dios que al estar aquí en la tierra tenemos que sufrir
para poder merecer el cielo? Yo no encuentro, hermanos, una lección que nos diga que el hombre no es como aquellos que malinterpretan las escrituras sin que en su momento quizá la llevamos a practicar y que lastimábamos el cuerpo. Tengo por ahí guardadas una foto donde yo estoy de rodillas cuando estaba en el engaño. Desgarrábamos las rodillas literalmente porque pensábamos, porque así nos enseñaron, el cuerpo es el pecador, tortúralo, castígalo, porque de esa manera te vas a purificar. Y ahí vemos muchas personas también hoy en la actualidad. Siguen haciendo cosas que ellos piensan y que en su momento nosotros también lo pensamos que era la manera correcta de agradar a Dios. Lastimando nuestro cuerpo porque el cuerpo es el pecador y es el que debe de sufrir. No, hermanos. El cuerpo, hermanos, se mueve por la voluntad que hay aquí adentro. Y Dios, hermanos, en ese amor que nos tiene, no nos va a dar algo, hermanos, para que nos lastimemos. Dios quiere que seamos felices, no nada más en el cielo, quiere que seamos felices aquí. Pero nosotros nos desviamos. Y como deseamos otras cosas, porque creemos que es lo mejor, como cuando éramos niños, que papá nos decía una cosa, pero nosotros decimos, es que mi papá no me entiende. Y se van los hijos ingratos. Y luego después vienen todos lastimados y diciendo, ¿cuánta razón tenías, papá? ¿Cuánta razón tenías, papá? ¿Cuánta razón tenías? Dios, hermanos, Dios no quiere que aprendamos nosotros por a prueba y error. No venir como aquel hijo pródigo que después de haber vagado y luego regresa todo lastimado. Y el Padre amoroso lo recibe. Mi hijo muerto era y ahora aquí está. Ya ha revivido. Dios, hermanos, no quiere que aprendamos a prueba y error, que nos lastimemos para poder entender. Dios quiere, hermanos, que entendamos su palabra. Y dice, hermanos, que la misericordia, porque es lo que Dios hizo, hermanos. Juan 3:16 nos habla sobre la misericordia de Dios. Y nos dice que ese amor no nada más estaba, cuánto amo yo a la humanidad. No, hermanos, esa misericordia, ese amor lo llevó a despertar la misericordia. ¿Y qué hizo? Envió a un inocente. Envió, hermanos, a Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, después de haber estado por la eternidad juntos, en armonía, en unidad, en pensamiento, en determinado momento que no sabemos nosotros, nuestra mente no lo alcanzará a comprender, ni aquí ni cuando estemos allá, de la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando en ese tiempo ellos toman la decisión, vamos a crear algo. ¿Y qué hicieron? Crearon los cielos, los ángeles. Jesucristo creó los ángeles. Creó al mismo Satanás. Jesucristo creó todo eso. Y luego, hermanos, encontramos de que Jesús viene, hermanos. Se hizo un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? En que nosotros somos inferiores a los ángeles. Los ángeles son poderosos. Pero Jesucristo viene a saldar una deuda que nosotros no podíamos. Adán, hermanos, arruinó nuestra existencia, pero Jesucristo vino a remediar los males que se habían hecho y que nosotros no estábamos capacitados para arreglar ese problema. Un inocente viene y paga, hermanos, lo que nosotros no podíamos pagar. Eso hizo la misericordia de Dios. Eso es lo que dice Juan 3:16. Ahora, hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Han escuchado ese dicho de tal palo, tal astilla? Cuando decimos, oye, pues por eso el hijo es así, porque así es el padre. Me tocó tener un compañero en otro trabajo. Él hablaba bien recto. Yo hasta le llegué a decirle, tú te pareces mucho a un personaje en la televisión que él hacía el papel de Superman. Claro que quizás alguno lo llegó a ver ese programa. Se parecía tanto hasta con los lentes que tenía. Pero un día me tocó conocer al hijo. Haz de cuenta que estaba viendo una réplica, pero en pequeño. Hablaba idéntico, se comportaba idéntico y hasta las mismas palabras, porque era bien recto para hablar. Una réplica. Y es que es cuando uno llega a la lógica. Es que si el padre es así, por lógica el hijo es así. Hermanos, pero la pregunta es,
Si Dios es así, que es nuestro Padre, ¿por qué nosotros batallamos para ser como Él? Jesucristo, hermanos, Jesucristo vino a enseñarnos ese camino. O sea que no podemos decir, pues es que ¿quién conoció al Padre? Jesucristo lo dijo, no. El camino que Jesús había marcado, se lo dijo a sus discípulos. Él era el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, déjenme decirles, hermanos, que yo encuentro 3 razones muy fuertes por las cuales nosotros debemos mostrar esa misericordia. O sea, ¿cómo es que Dios es una cualidad de las muchas que tiene? El amor. Y ese amor lo lleva a la misericordia. O sea, que alguien no puede tener misericordia si no tiene, en pocas palabras. O sea, la misericordia nace del amor. Si una persona no tiene amor, no puede tener misericordia. Si usted no tiene amor, usted no puede tener misericordia. Usted quiere tener misericordia, pero batalla. Usted quiere hacer cambios, pero batalla. Es porque no tiene amor. Cuando amamos, hermanos, recurrimos a la misericordia. Déjeme darle una de las 3 razones. Nosotros necesitamos, hermanos, tener misericordia, porque el amor debe de estar ahí dentro de nosotros, puesto que somos hijos de un Padre que tiene un amor infinito. Vamos a leer allí en Juan 13:34. ¿Por qué nosotros necesitamos tener ese amor para tener esa misericordia? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya teníamos, hermanos, este mandamiento. Bueno, los judíos lo tenían. Los judíos lo tenían. En su casa lo puede leer, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el amor. Pero Jesús está dando un nuevo modelo. No el modelo de que me amas, te amo, me das, te doy, me saludas, te saludo. No, dice Jesús, un nuevo modelo. Jesús nos da un nuevo modelo. Un amor que aunque no lo mereces, yo me voy a sacrificar por ti. Jesús se sacrificó en la cruz, y no porque lo mereciéramos nosotros, sino que el amor lo llevó a llevar ese grande proyecto. Si Jesús se hubiera basado en que, a ver, ya me van a clavar, pero en realidad voy a ver si no merecen ellos. No, hermanos, no lo merecíamos, pero el amor lo llevó a ese extremo. Y Jesús quiere que de esa manera, no porque lo merece, no porque, me cae muy bien. No, hermanos, es porque nosotros tenemos amor, porque somos igual que el Padre, en ese sentido, en esa cualidad. Entonces me lleva a tener misericordia, hermanos. Y nosotros, hermanos, ¿cómo sabemos si tenemos misericordia? Bien sencillo. Cuando no nos interesa a los que nos rodean. Cuando a mí no me interesa el que predica, que enseñes, al cabo él, es su opinión. Se hizo este proyecto de que nos vamos a juntar en determinado día de la semana, pero hay que se junten ellos. Ellos no tienen los problemas que tengo. Es que en realidad, hermanos, cuando nosotros tenemos amor decimos, pobres mis hermanos, todos batallamos, todos estamos enfermos, todos tenemos necesidades. Yo voy a hacer el esfuerzo por estar allí. Voy a hacer el esfuerzo, me estoy acordando de un profesor. Cuando yo estudié 2 veces la secundaria, la primera yo reprobé, pero tuve una segunda oportunidad ya de casado. Estudié la nocturna 3 años. Y había un profesor que ya lo iban a despedir. Porque era por demás, batallábamos tanto para entenderle. Sabía mucho, pero no tenía la habilidad de explicarse. Y un día lo escuché en un recreo, lo escuché platicando con otros y le dijeron, oye, necesitas ponerte las pilas porque en la dirección ya están hablando de ti, que quieren hablar de un sustituto. Al menos saca un alumno, porque ese alumno te va a salvar. Cuando lo vi, y pensé yo, pobre maestro, tiene familia. Y yo me la pasé bien difícil porque a mí no se me pegan tan fácil las cosas. Y me la pasé estudiando y estudiando. Al último me agradeció ese profesor.
me agradeció, pero yo seguía muchas cosas sin entenderle porque igual yo solamente repetía lo que él decía, pero en realidad yo no le hallaba una lógica. Y sí, al final como quiera lo cambiaron, pero no lo despidieron. El caso es, hermanos, que cuando nosotros decimos, yo tengo misericordia y me duele mis hermanos, porque no vamos a mostrar mucha luz allá en la calle, hermanos, pero aquí en la congregación, tinieblas. O sea, allá sí somos muy dedicados con nuestros vecinos y ahí nos juntamos y platicamos y reímos y toda felicidad, pero venimos a la congregación y ni siquiera, hermanos, una llamada telefónica o un mensaje. Es que en realidad no nos interesa mucho nuestra familia en la fe. Cuando dice la Escritura que debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Cuando yo tengo amor, hermanos, yo voy a mostrarla primero que nada en la congregación. Cuando yo vaya a faltar, voy a pensar, habrá un asiento vacío y mis hermanos se van a sentir ese vacío. Porque así como yo les amo, ellos me aman también y me van a extrañar. Entonces, nosotros tenemos un mandamiento. Y eso lo vemos ahí, lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan 13:34. Pero también ese mandamiento lo podemos ver en la primera carta de Juan 14:21, para los que están apuntando. En la primera carta de Juan 14:21, ahí se recuerda sobre ese mandamiento que Jesús dio. Y en la primera carta de Juan 3, pero en el versículo 16, se nos vuelve a recordar sobre ese mandamiento. Y en el capítulo 3, versículo 11, igualmente sobre ese mandamiento. Es un mandamiento. Y yo les doy los textos porque si yo me pongo a buscarlos, me va a llevar más tiempo. Entonces, pero usted los tiene. Incluso, ya no debiéramos nosotros usar tanta Biblia porque ustedes rápidamente debería llegar a nuestra mente. Como cuando el hermano pregunta, ¿y qué dice el texto? Usted ya lo debe de decir, incluso de memoria. Entonces, cuando uno da el texto, en su mente ya debe llegar qué dice ese texto, por el tiempo que tenemos. Eso agiliza al que enseña. Y no estar, hermanos, como enseñándole al ateo, argumentar sobre cada cosa, porque hay que convencerlos. No, hermanos, se supone que nosotros estudiamos en la casa, ya hemos aprendido y hemos memorizado. Entonces el hermano simplemente, tal texto y tal texto y tal texto, y usted ya debe de tenerlo, al menos debe tener la idea de lo que dice, porque eso agiliza. Es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento, no se puede poner a consideración. Hermanos, a ver, vamos a poner esto democráticamente. Levanten las manos los que están de acuerdo si practicamos esto como mandamiento. No, esto lo dio de dirección. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ya estaba el mandamiento, pero el modelo, ese nuevo modelo, es un mandamiento. Y si usted está fallando ese mandamiento, está pecando. Porque usted está pasando por alto lo que digan los hermanos, los proyectos que se hagan en la iglesia, y usted quiere moverse por su camino privado. Este es un camino que usted compró y usted se conduce por ese. No, hermanos, eso no es amor. Eso no es parecerse a su Padre, a nuestro Padre. Segunda razón, hermanos. Primera carta de Juan 4:20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Cuando adoramos, hermanos. Cuando nosotros adoramos. Y en la primera carta de Juan 3:18, hermanos, se nos habla de que eso nos identifica. Como adoradores, nos identifica como personas que estamos en contacto con nuestro Padre siempre, en cada momento. Vamos a ver, primera carta de Juan 3:18. Nosotros como adoradores, se supone, hermanos, que estamos en contacto siempre con nuestro Padre. Primera carta de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solamente es aprender y aprender, no solamente es conocer, sino que se habla, hermanos, de demostrar. Nosotros estamos demostrando ese amor. Somos hermanos que incluso nos llegó a enseñar el hermano sobre esa historia de la mujer samaritana, que nos lo llegamos a aprender en forma detallada.
Un verdadero adorador, hermano. Un verdadero adorador, dedicado. Y realmente le nace estar en contacto en los asuntos de nuestro Dios. Jesús, cuando era pequeño, lo encontraron sus padres, quisieron llamarle la atención. ¿Y qué dijo este niño? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, desde pequeño Jesús ya estaba enseñando y estaba asombrando al mundo entero. El amor, hermanos, es una de las cosas que nosotros debemos de tener y el hermano nos ha enseñado. Es un gafet que nos debe de distinguir. Y en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos si nos amamos unos a otros. Es una de las cualidades. Si el mundo quisiera buscar, quiero buscar a los hijos de Dios. Una de las cualidades de Dios, hermanos, es el amor. Y esa cualidad es la que debe de distinguir a sus hijos. Pero si a esos hijos no les interesa a los que les rodean, sus hermanos, entonces, hermanos, no hay amor y no puede haber misericordia, por lo tanto. Último, hermanos, la primera carta a los Corintios 13:1, usted se lo sabe, lo hemos leído muchas veces. Si yo tuviera amor de tal manera, el apóstol Pablo, que fue quien escribió esas palabras, él está diciendo que él puede hacer muchas cosas. Pero dice él, si no tengo amor, vengo a ser como metal que, o sea, sin sonido incierto. El apóstol Pablo simplemente está diciendo que el amor solo sin obras no sirve. Dice el apóstol, yo puedo tener mucho amor, pero si yo no hago nada, de nada me sirve. Así que la tercera razón es que esa es la forma que vamos a saber. No tenemos que esperar, hermanos, a que llegue el día del juicio para saber si vamos a ser aprobados o no. No tiene que ser como una especie de, como tómbola, a ver qué sale, a ver qué surge. O como por obra de azar, de que a ver si, como por obra de magia, ya aparece mi nombre en el libro de la vida. No, hermanos, nosotros lo podemos saber desde ahorita. Vamos a ver el último versículo. Allí en la primera carta de Juan 3:14. Allí en la primera carta de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabían? A ver, nosotros sabemos que hemos pasado de una condición muerta a una condición viva. Pero ¿cómo lo sabían? Pues es que ahí está tan sencillo que dice, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ninguna vida eterna permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y noten, también nosotros, si queremos, podemos dar nuestras vidas. ¿Es lo que dice el texto? No, allí dice, debemos, de obligación, poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el modelo. Entonces, nuestra salvación es algo que lo vamos a descubrir en el día del juicio, o es algo que sabemos ya. Aquí dice que es algo que sabemos ya. ¿Cómo puedo estar yo seguro que tengo vida eterna? Porque yo amo a los hermanos. Entonces, tengo el amor como un mandamiento. Tengo el amor como algo que me identifica. Y tengo el amor que es el sello de que tengo salvación. Si yo no tengo amor, estoy fallando a un mandamiento. Si yo no tengo amor, no me estoy identificando con los demás como hijo de Dios. Y tercero, si no tengo el amor, esa es la garantía de que yo no he pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, será importante esta cualidad de Dios, que dice que de tal manera nos amó, que no se quedó en palabras, envió a Jesucristo a salvarnos. No son solamente palabras,
No solamente es un sentimiento, sino es un sentimiento que nos lleva a la acción. Entonces, si nosotros, hermanos, decimos que tenemos amor, pero no lo reflejamos, no nos interesa el sacrificio de los demás, no nos interesa nuestra compañía unos con otros. Porque el amor nos lleva, hermanos, a amarnos cada uno, estar bien contentos con los que estamos aquí, estar bien contentos al saludarnos, hermanos. Dios te bendiga, háganse saludo entusiasta. Te extrañé, hermano, porque en una semana no nos vimos. No nos vimos, pero estuvimos en contacto, nos enviamos mensajes. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, con el amor? Entonces, recordemos, el amor nos lleva a la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Las pequeñas cositas que hacemos para demostrar ese amor que tenemos. Incluso hay lecciones donde dice, si ves a tu hermano tener necesidad, pero nomás le dices, pues, que te vaya bien, hermano, a ver si resuelves tu problema. Pero tú no haces nada. ¿Dónde está el amor? Hermanos, esta es una lección para todos, incluso también para mí en lo personal. El dar una lección no significa que ya lo dominé. Como les decía, nuestra naturaleza siempre es buscar las cosas que a Dios le desagradan, pero tenemos que luchar y hacer un pequeño esfuerzo para hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, una de ellas es el amor. Que Dios les bendiga.